Nuevamente, muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Nos encontramos para dar un paso más en este camino de la Escuela de Formación Bíblica con el desarrollo y análisis del libro de Baruch. Les recuerdo uno de los 7 libros del Antiguo Testamento, escritos en griego originalmente, que aparecían en la traducción al griego de todo el Antiguo Testamento, denominada la Septuaginta o la traducción de los 70. Recordamos que son libros que no poseen los hermanos no católicos porque ellos se apegaron al canon de los judíos que vivían solo en Palestina. Ya hace algunas semanas nos dimos cuenta que irónicamente también estos libros aparecen dentro de Palestina en los rollos del Mar Muerto y aparecen en hebreo. Entonces, lo que les da una validez total para efectos de canonicidad bíblica. Ahora bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema del libro de Baruch, pero vamos a empezar con la oración. Yo hoy quiero, bueno, en la oración inicial voy a hacer solo una pequeña pausa porque en la presentación he dejado estos dos enlaces. El primero es de Vatican News, que es la sección de oraciones de Vatican News. Y la segunda es de EWTN, que es el canal católico, y viene la sección de devociones. Y entonces ahí aparecen oraciones de diferentes tipos. Siempre me gusta hacer algo diferente en la primera parte, en la de la oración. Y hoy lo que quiero hacer es, antes de realizar la oración, presentar estos dos instrumentos. Ahora, más tarde al cierre, vamos a hacer otra oración también y les voy a mostrar las páginas propiamente para que ustedes se familiaricen con ellas. Hay unas que son muy bonitas, incluso la de Vatican News tiene las oraciones de los laudes, las completas, los maitines, todas las tiene, toda la liturgia de las horas en latín, cantadas, muy bonitas, y entonces yo le digo a las personas que padecen insomnio, es que profe, yo no me puedo dormir, yo ponga los maitines o ponga las completas en latín cantadas, duran como media hora, pero es algo, es un canto así glorioso, como de ángeles, pero da sueño, entonces yo les digo, bueno, si uno no maneja el latín, eso es como que le den una de estas pastillitas de dormir, igual lo duerme a uno rápidamente, pues unos cantos muy bonitos, diría yo, cantos angelicales, pero que tienen ese efecto, ¿verdad? De que nos duermen un poquito. Así que ahí quedan esos enlaces, ahora más tarde me los recuerdan para compartirlos con ustedes. Quisiera que la oración del día de hoy la hagamos de manera especial por nuestros estudiantes de 6º año del colegio, y ya están saliendo prácticamente, ellos están en el último proceso. De hecho, que tengo mucha relación con estos chicos porque algunos de ellos me colaboran en el programa Somos Familia que tenemos en CEDES Radio. Y entonces soy testigo de su estrés, de sus carreras, de que ya hicieron algunos exámenes para la universidad pública, otros están pensando en universidades privadas, otros están pensando solo en trabajar, pero bien, son un montón de situaciones que rodean a nuestros muchachos. Entonces yo quisiera invitarlos a ustedes a que pongamos en manos de Dios a estos jóvenes que tienen su vida por delante, pero que en esa inquietud, llamémosle así, sienten miedo, sienten temor o incertidumbre de su futuro, porque ustedes saben, cuando uno es muy joven, todo le parece muy grande, muy difícil. Entonces, ellos están en ese proceso ahorita de asombro, de que ya van a salir del colegio, empiezan a sentir nostalgia de los años que tienen estar en sedes, muchos 15 años, y entonces como salir al mundo les hace sentir miedo. Entonces, más ahora que estos 2 últimos años han pasado en casa confinados. Entonces, vamos a pedir por ellos para que Dios los ayude en esta transición a su vida laboral. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Dios, porque tu amor es eterno y tu misericordia se manifiesta en todas las cosas que tenemos, en todo lo que somos, en la salud que nos das, en el trabajo, en la familia, en las alegrías. Gracias también te damos porque estás presente en las tristezas, en las enfermedades, en las dificultades, en los retos, en los desafíos, en los problemas, en el desaliento. Tú estás ahí presente sosteniéndonos. Hoy queremos pedirte por los muchachos de 6º año del Colegio Técnico Don Bosco, para que tu Espíritu Santo se derrame sobre ellos y les ilumine, les muestre el camino a seguir, que les ayude a tener la sabiduría necesaria para tomar las decisiones que ahora, como futuros adultos, tienen que asumir. Te pedimos por ellos para que les des esa sabiduría que necesitan
para conducirse bien por la vida, para seguir el sendero que los conduce hasta ti y en ese proceso hacer el bien al prójimo. Te pedimos también por sus familias que entran en un proceso de cambio a raíz de estas situaciones, para que tú los bendigas y los animes y que la gracia de tu amor esté con ellos y con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase de hoy en el libro de Baruch que estábamos diciendo, y yo quisiera en primera instancia echar un vistazo al origen del libro. Ya hemos hablado desde hace días que estos son libros que fueron escritos primeramente en griego fuera del territorio de Palestina. Palestina es el país en el que vivió Jesús, así se llamaba Palestina. Dentro de ese territorio estaba el reino de Israel, o estaba el reino de Israel, pero recuerden ustedes que Israel lamentablemente cayó dominado por los imperios que lo invadían. Y entonces podemos decir y recordar que en el 722 cayó el reino del norte y en el 386 cayó el reino del sur, que es Judá, donde está el templo de Jerusalén. Los imperios que pasaron por ahí, asirios, babilonios, persas, griegos y romanos, todos los dominaron, los trataron con crueldad, lamentablemente, y los hicieron sufrir mucho. Por eso muchos huyeron. Algunos que huyeron de ese territorio son estos que fueron a vivir a las tierras griegas, que si bien es cierto, eran tierras más tolerables, no eran tampoco un paraíso, no era tampoco un lugar donde iban a estar muy felices. Iban a seguir siendo humillados, iban a seguir siendo perseguidos, pero se sentían por lo menos no en un peligro tan inminente de ser asesinados como lo estaban sus hermanos en el territorio palestino. Ahora bien, este libro de Baruch está compuesto probablemente, recuerden que las fechas de los libros bíblicos no son exactas, en el año 100 antes de Cristo. En el año 100 antes de Cristo, parecido al libro de la sabiduría que veíamos la semana pasada, y nos percatamos que es en el dominio ya de los romanos, pero con la herencia del mundo griego. Recuerden que 500 años antes de Cristo el mundo fue gobernado por los griegos, todo el mundo conocido hablaba griego y por ende los judíos que vivían fuera de Palestina, muchos que nacieron fuera de Palestina, hablaban griego de nacimiento. Entonces, comprendemos que este libro, como otras piezas, fueron hechas, dirigidas y desarrolladas por los judíos que vivían fuera de Palestina, los judíos dispersos. Esta palabra disperso también se conoce como la diáspora, la huida, el escape, ¿verdad? Pues por si acaso algún día oyen la palabra diáspora, significa eso, judíos dispersos. Ahora bien, está escrito enteramente en griego, el original, ¿verdad? Y entendemos que es un mensaje en primera instancia para esos judíos que vivían fuera de Palestina, que vivían en el mundo griego, en primera instancia, digo yo, porque siempre decimos que la palabra de Dios, aunque está en un momento histórico dirigida, en una cosmología dirigida a una persona o a un grupo de personas, trasciende. Entonces los judíos que vivían en Palestina también lo podían leer y sentirse edificados. Igual a nosotros hoy, de prácticamente 2100 años después de que fue escrito, es para nosotros también palabra de vida y un alimento y una motivación. Vamos a dar un paso más. ¿Quién es el autor del libro? Bueno, vamos a ser claros que el nombre de Baruch es el que se acuña al autor. Vamos a ver que hay otros textos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, donde se habla del secretario del rey Joaquín, que es el discípulo de Jeremías. Yo quisiera que lo leamos, está en el capítulo 36, verso 4 del profeta Jeremías. Ahí se hace una mención de este personaje. Vamos a ver. Elizabeth, vamos a ver la puerta. Entonces, encontramos Jeremías en el capítulo 36. Vamos a ver qué dice el capítulo 36 de Jeremías en el verso 4 con respecto al autor del libro de Baruch. El año cuarto del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías recibió esta palabra de Yahvé. Toma un papel, perdón, estoy desde el verso 1.
toma un papel enrollado y apunta en él todo lo que te he comunicado. Vamos a ver, todo lo que te he comunicado sobre Jerusalén, Judá y todas las naciones. Desde la fecha en que comencé a hablarte, en tiempos de Josías, hasta el día de hoy. A ver si escuchas, a ver si escuchando, el pueblo de Judá, el mal que ha pensado hacerles, se aparta de su mal camino y puedo yo entonces perdonarles su culpa y sus pecados. Verso 4, el que estoy haciendo referencia. Jeremías mandó llamar a Baruch, hijo de Norías, a quien dictó para que anotara en el papel enrollado todo cuanto Yahvé le había comunicado. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero vamos a ir hasta el capítulo 45, en el verso 1. Nuevamente se va a mencionar a este personaje, Baruch, secretario de Jeremías, que dice así, 45, verso 1. Estas fueron las palabras que el profeta Jeremías le dirigió a Baruch, hijo de Nerías, cuando éste copiaba en un libro todo lo que le había dictado Jeremías, el año cuarto del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Entonces, estas referencias históricas nos hacen saber de que sí había un secretario de Jeremías que se llamaba Baruch. Es contemporáneo a la época que estoy hablando, después de la dominación persa. Entonces, se cree que es este el autor del libro de Baruch. Ahora, voy a decirles algo. Estos libros pueden haber sido escritos, por ejemplo, en este caso, propiamente por Baruch, o bien sus discípulos, o a su vez sus seguidores, que redactaran y copiaran lo que él les había dicho. Porque el secretario, no piense que se queda toda la vida siendo secretario, sino que tenía una misión profética. Entonces, el que era secretario, por ejemplo, de Jeremías, se iba después y se convertía en profeta, igual que su maestro, y daba las enseñanzas de su maestro. Algunas las acuñaba como propias, algunas de las enseñanzas Dios se las revelaba a ellos. Entonces recuerden ahí que nosotros decimos el Evangelio de San Marcos. Marcos fue el secretario de San Pedro, y entonces decimos que bueno, que entonces él se convierte en evangelista, en profeta, se convierte en hombre de Dios que le habla al pueblo según la revelación de Dios, pero en primera instancia fue secretario. Entonces, nos damos cuenta que en este caso Baruch es el secretario de Jeremías. Y ahora vamos a ver un elemento interesante al final de la presentación. El objetivo general de este libro de Baruch es, en primer lugar, sobre insistir a los judíos que vivían fuera de Palestina de su condición de extranjeros, recordándoles que no debían acostumbrarse ni dejarse absorber por las costumbres de los pueblos que los gobernaban. En otras palabras, es como si yo me fuera a vivir ahorita a Estados Unidos y entonces yo de repente diga, no, es que yo no comer gallo pinto, yo soy muy americano, no comer gallo pinto. No, mentira, no podemos dejarnos absorber por las culturas. Y pues precisamente, esta es el primer consejo elemental que aparece en el libro. Le habla al pueblo judío que está en territorio griego, fuera de Palestina, que ni siquiera hablan hebreo. Dice, no se les olvide quién son ustedes, hijos, y no se les olvide que Dios les prometió una tierra. Punto y seguido. Por eso se les pone aquí oraciones de los judíos deportados a Babilonia 6 siglos antes. Ellos también serán espiritualmente exiliados. Esta es una frase interesantísima. Se toman oraciones que usaron los judíos en Babilonia, 600 años antes de ese momento. Dijimos que era el año 100 más 600 en el 700 antes de Cristo, aproximadamente, de usted, cuando fueron deportados a Babilonia. Entonces, es interesante porque dice que se ponen esas oraciones para que recuerden de quién son hijos, para que recuerden la relación que deben tener con Dios. Es como que a mí me pasó una vez, estando en Estados Unidos, fuimos a misa y bueno, el padrecito habló muy lindo, era qué homilía más hermosa, la voz que él tenía, pero no le entendí nada porque hablaba inglés y hablaba rapidísimo, tras de eso, algunas palabrillas le entendía yo, Lord, que es el Señor, y cosillas así, pero yo no me quedé en el aire. Sin embargo, como estaba en Orlando, ahí hay mucho latino y entonces había libritos de misa.
y los libritos de misa venían en español. Y entonces, claro, yo le estaban proclamando el evangelio, la primera lectura, y yo iba leyendo. Y yo me sentía bien porque podía comprender en mi lengua. Ahora bien, estos judíos deportados incluso habían perdido hasta su oración, su costumbre. No tenían templo para ir a adorar. Recuerden que los judíos solo adoran a Dios en el templo. En las sinagogas se estudia, se prepara, se habla acerca de la palabra, pero no se va a rendir culto a Dios. El único lugar en el que se le rinde culto a Dios es en el templo de Jerusalén. Por eso dice que ellos también fueron espiritualmente exiliados. O sea, tuvieron los fueron arrancando, por así decirlo, de su patria y de su fe. Y entonces eso hace que se enfríen. Es como ahora que, digamos, estaba la pandemia en el año 2020 y se cerraron los templos y nadie podía ir a misa y todo el mundo viéndola en tele. Bueno, algunas personas viéndola en tele. Y cuando volvieron a abrir los templos, la gente dejó de ir, ya no volvieron, porque se acostumbraron a estar en casa y ya tal vez ni viendo la misa, sino que ya no van. Entonces, este riesgo de exiliarse espiritualmente de Dios lo estaban padeciendo los judíos que vivían fuera de Palestina. Y por eso en el libro de Baruch aparecen unas oraciones que les ayudan a recordar quién es su Dios y cómo se deben a su Dios. Muy bien. Voy a pasar a la estructura del libro. Vamos a ver. Aquí. Está dividido, vamos a decirlo así, en tres partes. Los estudios bíblicos o las Biblias dirán que son dos partes, pues yo ahora les explico por qué hay una tercera parte. La primera parte está del capítulo 1, verso 1 al capítulo 3, verso 8. Esta es una oración de penitencia. Sostiene que las tragedias del pasado fueron consecuencia de las faltas a la ley y pide a Dios que mantenga las promesas hechas a su pueblo. Al final, los reunirá. Bueno, recuerden que fueron dispersos por todo el mundo conocido. Ellos dicen, por favor, ayúdenos a volver a Jerusalén, queremos ir al templo. Entonces, vamos a empezar a leer el capítulo 1 de Baruch para reconocer o identificar esta forma de oración o este lenguaje en el cual se refiere el autor. Vamos a ver. Me van a perdonar, pero es que no sé qué hice los anteojos. Yo creo que es que me los llevo. Ah, ya sé dónde están, perdón. Que me los había llevado para el colegio porque esta semana fui. Y es que esto es muy útil. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, es que sin anteojos estaba viendo así borrositico ahora. Y la lectura anterior la hice así como en el aire. Pobrecito yo. Yo nunca pensé en necesitar anteojos. Toda mi vida estuve lo más bien. Y hace 2 años empecé. Como que a los 45 añitos ya empecé, ya venció la durabilidad de la buena vista. Bueno, vamos a ver. Ahora sí estamos viendo súper bien. Vamos a ver. Dice, estas son las palabras del libro de Baruch, hijo de Nerías, descendiente de Masías, de Sedecías, de Sedei, de Esías. Lo escribió en Babilonia el año 5, el día 7 del mes, desde que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron. Hace la ubicación del asedio a Jerusalén y nos traslada históricamente a la época en la que esto se dio. Y dice, Baruch leyó las palabras de este libro en presencia de Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y delante de todo el pueblo que acudía a oírlas. Estaban todos los personajes de la familia real, los ancianos y el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, cuantos habitaban en Babilonia junto al río Sur. O sea, todos los exiliados en Babilonia estaban escuchando estas palabras que Baruch toma y coloca acá. Entonces lloraron y ayunaron y rezaron e hicieron una colecta de dinero de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Enviaron a Baruch a Jerusalén hacia Joaquín, hijo de Elías, hijo de Salón, sacerdote, a los sacerdotes y a todo el pueblo que se hallaba en él en Jerusalén. Antes de partir, el día 10 del mes de Sivan, había tomado los vasos del templo del Señor que habían sido robados para devolverlos a la tierra de Judá.
eran los vasos de plata que había hecho Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, aprisionó a Jeconías y a los príncipes, a todos los ricos y al pueblo, y los llevó de Jerusalén a Babilonia. Está recordando el proceso de la deportación y que el templo fue saqueado. Bueno, el templo de Jerusalén es el corazón del pueblo, porque ahí es donde se da culto a Dios, y todos los objetos que hay ahí, perdón, son sagrados y son para Dios. Por eso Jesús se enoja tanto cuando llega al templo de Jerusalén y encuentra a los mercaderes vendiendo ahí, que ovejitas, que palomitas para los sacrificios, lleve su incienso, aquí tenemos el más nuevo, traído de China y todo eso. Entonces, Jesús se enoja de ver ese mercado en el templo, porque es lugar de Dios. Vea, este hombre está arriesgando la vida, llevándose los copones robados, quién sabe cómo los recuperaron para devolverlos a Jerusalén. Pero recuerden, esto es lo que escribe Baruch para el pueblo, para inspirarlos, para animarlos. Y les dijeron, les mandamos dinero para que compren holocaustos y ofrendas por el pecado e incienso, y para que ofrezcan sacrificios al altar de nuestro Dios. Rueguen por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de Baltasar, su hijo, para que en todo tenga éxito. Así el Señor nos concederá a nosotros fortaleza y salud. Viviremos bajo la protección de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de su hijo Baltasar. Los serviremos por largo tiempo y nos tratarán bien. Oiga usted. Bueno, imagínense ustedes, toman el dinero que rejuntaron, ahí hicieron una banquita, hagan holocaustos, pidan a Dios por el rey que los tiene exiliados, por el rey que los ha sacado, porque ellos esperan que Dios toque el corazón de ese rey para que no los maltrate, para que no les haga daño. Claro, esa es otra historia que veremos con otros profetas. Sigamos leyendo solo una pequeña parte porque no puedo leer hasta el capítulo 3:8, pero vamos a leer una pequeña. Pero este es el marco o la introducción a la oración. Ya casi empieza. No se asusten ni se pongan ansiosos. Rueguen también por nosotros al Señor nuestro Dios, porque lo hemos ofendido y hasta el día de hoy el enojo y la cólera del Señor no se han apartado de nosotros. Hago una pausa ahí. Recuerden que ellos en el día de Yom Kippur, un día al año, le piden perdón a Dios por las faltas en el templo de Jerusalén, pero ellos no podían ir. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron plata para que hicieran el holocausto y pidieran perdón a nombre de ellos allá. Finalmente, lean este libro que les mandamos para que sea leído en el templo del Señor en día de fiesta y en los días que conviene. Verso número 15. Empieza diciendo, dirán, ahí empieza la oración, que todos reconozcan la justicia del Señor nuestro Dios. En cambio, a nosotros no nos corresponde la vergüenza y también los habitantes de Judá y de Jerusalén, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres, porque hemos pecado delante del Señor, le hemos desobedecido, no hemos escuchado su voz ni hemos caminado de acuerdo con las órdenes que el Señor nos puso delante. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy hemos sido desobedientes con él y nos hemos rebelado en vez de escuchar su voz. Y ahí sigue la oración. Ustedes recuerdan que en otros libros encontramos al pueblo que reconoce su falta, el pueblo que reconoce que le ha fallado a Dios y entonces le pide a Dios ayuda. Este es uno de los casos. Yo creo que cuando nosotros hacemos oración y le pedimos a Dios, siempre debemos empezar así. Primero, reconociendo que Él es Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, como en el templo, cuando vamos a misa, reconocer que hemos pecado. Nosotros hacemos la confesión de nuestros pecados y hacemos una oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de empezar la liturgia de la palabra debemos primero reconocer que Dios es Dios y segundo ofrecerle perdón por nuestras múltiples faltas. Porque nosotros lo hemos ofendido y es llegar a la casa de alguien a quien yo ofendí, lo menos que puedo hacer es pedirle perdón, igual con el pueblo. Baruch en este caso, en esos primeros capítulos del 1 al 3, verso 8, vamos a encontrar la oración de Baruch. Ahora bien, la segunda parte de este libro
es compuesta por 2 poemas. Vamos a ver. Verso 3 hasta el 8. Muy bien. A partir del verso número 9 encontramos el primero de los poemas que dice así. Más si ustedes lo ven, como siempre les enseño la Biblia, vean ustedes aquí la composición normal del texto y aquí más abajo ya en forma de poema. Incluso el párrafo cambia cuando es un poema o es un cántico o algo por el estilo. Verso número 9 del capítulo número 3. Escucha Israel, este es el famoso Shema Israel, los mandatos de la vida, pon atención para que puedas discernir. Israel, ¿por qué moras en tierra de enemigos y envejeces en un país extraño donde te manchas con hombres impuros y te cuentan entre los que van al abismo? Es que dejaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, sería la paz tu morada para siempre. Aprende dónde está la prudencia, la fuerza, la inteligencia para saber dónde está la vida y largos días, tiempos alegres y paz. ¿Quién ubicará la sabiduría y encontrará a la bodega de sus tesoros? ¿Dónde están ahora los soberanos que dominaban hasta las bestias del campo y jugaban con las aves del cielo, los que acumulaban plata y oro y la gente que les tenía respeto? Nunca se cansaban de acumular la plata y sabían que el arte de aprovecharla, ¿quién podrá contar todas sus obras? Desaparecieron bajaron al lugar de los muertos y otros tomaron sus puestos. Y sigue el verso, la poesía, hablando de elementos que encontramos, como lo dice el texto ahí, en el libro de Job, en el capítulo 38, en el libro de Proverbios, en el libro de Sirácides, lo que hacen es tomar esos textos y pegarlos aquí para que hagan un verso bien bonito. Entonces es como una composición de un verso con elementos que vienen de otros 3 libros. Ahora, cuando hablamos de la ley y escuchar la sabiduría de Dios, yo quiero hacer una pausa porque podemos cometer el error de creer que escuchar la ley es como leer la Biblia. Ahora yo les estaba leyendo y ustedes estaban escuchando. Bueno, en el lenguaje bíblico, escuchar la ley o guardar la ley no es lo mismo que ahorita, escucharla. No, guardarla o escucharla es hacerla nuestra, es vivir conforme a ella. Entonces, claro, cuando Baruch, secretario de Jeremías, le habla al pueblo, le recuerda los males que están sufriendo, todo eso, bueno, achaca al pecado del pueblo esa falta. Todos sabemos hoy que el lenguaje en el Antiguo Testamento es: si estás sufriendo, es porque le fallaste a Dios y esa es tu consecuencia o ese es tu castigo. Dios te castigó. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento. Claro, nosotros estamos conscientes de que ese es un lenguaje que se utilizaba en esa época para promover la conversión de las personas y que se volvieran a Dios. Hoy en día nosotros tenemos un lenguaje distinto que es el lenguaje de Jesús, que es el lenguaje del amor. Y entonces Jesús nos habla de convertirnos por amor a Él, por amor al reino, por amor al Padre, etc. Ahora, vamos a decir, este texto nos va a recordar precisamente las consecuencias de esas faltas de Jerusalén y ahí se recuerda que muchas veces cuando uno le falla a Dios, tiene que asumir consecuencias. Yo digo, no siempre el hecho de que un rey o que un reino invadiera Israel era un castigo de Dios, porque no podemos decirlo así, porque Dios no piensa lo malo ni hace lo malo, sino que los judíos en esa época descubrían en estos hechos que eran negativos las consecuencias de sus faltas. Entonces podríamos parar aquí y decir, sí, profe, es cierto, ellos pensaban que por haberle fallado a Dios lo que les estaba pasando era un castigo de él, sí, así era. Mas recuerden, Dios no castiga, Dios no desata su ira contra nosotros porque Él no piensa lo malo. Dios no piensa lo malo, ni siquiera le pasa por la cabeza lo malo, porque Él es bueno y en Él solo hay bondad. Ah, entonces está cayendo en cuentas
El lenguaje de Baruch es un lenguaje propio y típico del Antiguo Testamento para un grupo de personas que están exiliados de su país, que ni siquiera le pueden rendir culto a Dios, ni siquiera pueden ir al templo a darle gracias, o incluso, como decía ahí, a pedirle perdón. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo este texto, no salgamos corriendo a ponernos ceniza en la cabeza y envolvernos con un saco de gangoche porque yo he pecado, no. Estamos conscientes que el contexto histórico en el que se escribió ese libro, eso es lo que propone. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que si nos damos cuenta que cometimos un pecado, pues como buenos católicos vamos a ir a la iglesia, vamos a confesarnos con el cura y vamos a ofrecer una penitencia, además de un propósito de enmienda. Vamos a esforzarnos por no volver a pecar. De eso se trata, ¿verdad? Ese es el punto. Aquí es donde nosotros tenemos que mirar en la palabra que es antigua, como esta de Baruch, con su origen en los babilonios, en el cautiverio, mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, bueno, esto es precisamente lo que yo estoy sintiendo a ratos. Yo siento a ratos como que Dios me castiga y alguno tal vez vuelve a ver a la esposa y dice, ay, no, Dios me bendijo con ella, ustedes no me dejan terminar. Alguno pensó que yo iba a decir que me castiga, ¿no? Es más los señores que están ahí con la esposa al lado. No, piénselo de esta manera. Dios nos bendice de muchas maneras, pero algunas de las consecuencias de nuestras faltas son irrevocables y no hay nada que hacer. Es como cuando una persona va conduciendo el carro y de ahí no se fijó y pum, golpeó un carro. ¿Qué tiene que hacer? Bajarse, esperar al tránsito, al del Instituto Nacional de Seguros. Si Dios lo ampara y tiene seguro, que dicha, se salvó, no tuvo que pagar un montón de plata, si no, pues confiésese otra vez. Esa es la realidad. Muchas veces las consecuencias negativas que experimentamos en la vida son el fruto de nuestras propias equivocaciones, de nuestros propios errores, más no es un castigo de Dios. Yo recuerdo que a mí de chiquitillo me decía, a la mamá no se le levanta la mano, por así decirle, que uno no le va a pegar al papá o a la mamá, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le decían a uno que no lo hiciera? Ah, un chiquillo levantó la mano y se le quedó así seca la mano, le decían a uno, y claro, uno chiquitillo se asustaba todo y decía, oiga, lo que le pasó a un chiquito que levantó la mano y le quedó seca, ¿verdad? O si no, mi papá tenía una típica. Dice, una vez había un muchacho ahí en un Jorco, dice que era todo malcriado y mal hablado, y un día le faltó al respeto a los papás y unas cosas feas de Dios, y en la noche vino el diablo y se lo llevó, y apareció en un palo todo rasguñado. Yo me imagino que él lo educaron de esa misma manera y esa historia había sido repetida de generación en generación. Yo se la cuento a mis hijos de forma anecdótica, no es metiéndoles miedo, pero es que es propiamente ese lenguaje del temor, de convencernos a amar a Dios y a comportarnos bien por miedo al infierno, por miedo al diablo. No estoy diciendo que no existan, claro que existen, tanto el infierno como el diablo y sus artimañas y sus males son reales y son palpables y destruyen familias y personas, no, claro, todo eso existe, pero vamos a ser claros, el poder de Dios está por encima de él y si nosotros nos mantenemos en gracia, si nosotros tratamos de vivir con dignidad, en justicia, en una comunión con Dios, no va a suceder nada de eso. Ahora bien, el primero de los versos va del capítulo 3 al verso 9, del verso 9 hasta el capítulo 4, verso 4. El segundo verso, y ahí en detalle, vamos a buscar el capítulo 4, verso 5, donde empieza el segundo poema, perdonen, dije verso. Capítulo 4, verso 5. Si ustedes tienen la Biblia a mano, es muy probable que encuentren en ella un subtítulo que dice Consuelo para Jerusalén. El primero, ¿quién encontró la sabiduría? Así es como se titula el primer verso, perdón, no lo dije ahora. Este segundo verso se llama Consuelo para Jerusalén. En otras palabras, después de la regañada que les da este Baruch, viene un recordatorio bonito y dice así, valor, pueblo mío, tú que conservas el nombre de Israel, fuiste vendido a las naciones, pero no para tu destrucción. Por haber provocado la cólera de Dios, fuiste entregado a tus enemigos, porque irritaste a tu Creador ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios. Olvidaste al Dios eterno que te crió, llenaste de tristeza también a Jerusalén,
tu nodriza. La ciudad santa vio caer la cólera de Dios sobre ustedes y dijo, ciudades vecinas de Sión, escuchen, Dios me ha mandado un gran dolor. Y ahí siguen algunas referencias. Sin embargo, vamos a encontrar en una transición en el poema, perdón, es que estoy con la palabra verso. Vamos a encontrar una transición en el poema, en el verso 17, por ejemplo, que dice, y ahora, hijitos míos, ¿cómo puedo ayudarlos? Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Decía el Chapulín. Bueno, este es otro. Pero ya casi me ahogo por estar diciendo tonteras. Es una pausa, es un cambio. Perdón. El que les mandó estas calamidades los arrancará de manos de sus enemigos. Vamos, hijos míos, no sigan su camino. Yo me quedo abandonada y solitaria. Me saqué el manto de paz y me vestí del saco de penitencia. Quiero clamar hacia el Eterno mientras viva. Valor, hijos míos. Clamé hacia Dios. Él los librará de la violencia de sus enemigos. Y cambia el lenguaje de ese verso. Porque sí, recuerda que actuaron mal y las consecuencias, pero también recuerda que hay un Dios que salva, hay un Dios que cuida y hay un Dios que restaura. Algunos de ustedes leyendo dicen, profe, llegaste hasta el capítulo 5, verso 9, pero yo estoy viendo que mi Biblia tiene un capítulo 6. Bueno, esperemos que no sea una traducción diferente como la de la semana pasada, ¿se acuerdan, verdad? Si tienen la Biblia a mano, en el capítulo 6, verso 1, tiene que haber un subtítulo que dice así como Carta de Jeremías. Bueno, vamos a decir, voy a retroceder un toquecito, permítanme ustedes. En la primera parte es la oración de penitencia, conscientes de las tragedias, conscientes de que las tragedias son consecuencias de la falta con Dios, de haber ofendido a Dios, pero les recuerda que Dios está ahí y que los va a ayudar. En la segunda parte encontramos dos poemas, uno primero que nos recuerda el libro de Job, los proverbios y el libro de Sirach, que nos invitan a escuchar la ley, a ser conscientes de nuestro pecado. Y una segunda parte que habla acerca de que el pueblo que exilió el Señor por castigo, ahora también va a ser liberado y que aunque estaba humillado, ahora sus enemigos van a ser castigados y Jerusalén va a recobrar todo su esplendor. Ah, y qué interesante. Y se copian los textos de Isaías 60 y 62, de los capítulos 60 y 62. O sea, se hace una transcripción del texto. Ahora llegamos al capítulo número 6. Vamos a ver. Yo diría, tararán. Ok. El capítulo 6 del libro de Baruch, en la traducción de los 70 no comprende más que las dos primeras partes, no lo tiene. Pero va seguido de una carta de Jeremías, o sea, existía en la traducción de los 70, después del libro de Baruch, un libro que se llamaba Carta de Jeremías, que estaba dirigida a los mismos lectores y que las Biblias católicas han incluido como el capítulo 6 de Baruch, porque recordemos, Baruch era el secretario de Jeremías. Entonces, de esa manera, en lugar de hacer un libro nuevo que se llama Carta de Jeremías, lo que se hizo fue adjuntar el capítulo número 6 de Baruch. Okay. Vamos a dar una introducción a este capítulo 6 para que notemos que tiene una redacción distinta y que sí, se ve un poquito diferente, pero nos recuerda elementos que son muy parecidos a lo anterior. Recuerden, los destinatarios son el mismo pueblo, el pueblo que está exiliado, aquellos que huyeron, aquellos que están allá sometidos por un imperio mayor. Entonces, vamos a ver qué dice. Por los pecados que han cometido en la presencia de Dios, serán llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Eso ya lo sabíamos. Gracias, Jeremías. Llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años y por muy largo tiempo hasta, oiga, importante, hasta 7 generaciones. Después los sacaré de allí en paz. Importante. El número 7, recuerden que significa perfección, o sea, se cumplió el tiempo de Dios, el tiempo perfecto. Ahora bien, estoy en el verso 3. Ustedes verán en Babilonia
dioses de oro, de plata, de piedra, de madera, llevados a hombros, que causan un temor respetuoso a las gentes. Guárdense pues ustedes de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengan a temerlos. Voy a tenerme aquí. Profe Mauricio, es que verá que yo tengo un primo que él no es católico, y entonces leyó ese pasaje y me dice que es que, mire, que llevan ahí unos dioses de madera, de piedra, de oro, de plata en los hombros, y ahí yo estoy pensando en la procesión de Semana Santa, ahí llevando, no sé, el resucitado, o la Virgen María, no sé, y yo me siento mal porque pienso que tal vez estoy haciendo lo mismo. Aquí hay que hacer una pausa y siempre es válida. ¿Por qué? Porque podemos estar confundidos. Bueno, una cosa es creer, por ejemplo, que este aparato, que es un, ¿cómo se llama esto? Un cosito de esos que le ponen una plaquita y echa olor para que se vayan los zancudos, un aparato de estos, que yo crea que esto es Dios. Este es un error. Que yo crea que esto es Dios. Es una diferencia muy grande en que yo crea que esto es Dios o crea que esto me recuerda a Dios. Son dos cosas distintas. Ellos, los babilonios, portaban sus ídolos de oro, de plata, de madera, de piedra, de lo que fuera, y creían que ese objeto era Dios. No que representaba a Baal o no que representaba a los dioses paganos, no. Ellos creían que el objeto como tal era Dios. Así. Ahí es donde yo les digo la gran diferencia de nosotros cuando vamos en una procesión con la Virgen en el hombro, es que sabemos que esa no es Dios y sabemos que esa no es la Virgen. Es una representación de ella que nos recuerda su obediencia, su amor, su constancia, su fidelidad, su santidad. Y al verla, yo recuerdo todas esas características positivas de la Virgen y por eso pretendo imitarlas. Ese es el elemento que hace diferente nuestra procesión. Que llevamos un crucificado, digamos, el resucitado, esa que es una procesión en pura carrera. Estamos conscientes que esa representación de yeso, madera, piedra, de lo que sea, no es nuestro Dios, es una representación de Él, una representación de Jesús resucitado, pero sabemos que no tenía la nariz así, ni los ojos así, ni el pelo así, era diferente, o tal vez era igual, pero nadie lo sabe porque no tenemos una foto de Jesús para decir, ah, mira, aquí está la foto. Lo más cercano es lo que hay en el Santo Sudario de Turín. Entonces, yo hago esta pausa porque es válido. En ocasiones nosotros como católicos incluso entramos en error al creer que nuestra liturgia, nuestras prácticas de fe son idólatras, ¿no? Nosotros tenemos las representaciones del Señor Jesús, de la Virgen, de Dios Padre, en la Séptima Trinidad, etcétera, para recordar, pero estamos seguros que ahí ese objeto no es Dios. Claro, los tratamos con respeto. Incluso a veces me preguntan, profe, ¿qué hago con una virgencita? Se me cayó y se me quebró. Si yo no la quiero echar a la basura, me siento raro. No, tiene toda la razón. No se echen la basura. Ay, no se asuste si usted ya echó una imagencita a la basura, porque no lo sabía, pero yo ahora le voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Sí, son representaciones de Dios o de la Virgen, o de Jesús, no sé, de San Juan Bosco, y uno no las toma y las echa a la basura porque se me quebró. Lo que se recomienda es que se le dé un trato digno. Yo agarraría un martillo y ya que se quebró, la hago picadillo y la quiebro en pedacitos pequeños. Y digamos que tengo un jardín o por lo menos una maceta y entonces pongo esos pedacitos de yeso ahí como para que sirvan de sustrato o parte de la misma decoración de la plantica, para que no termine así como en un basurero. Por ejemplo, alguna persona tiene un rosario, ¿sí? Como es, y se le reventó el rosario y salieron las prendas ahí dando vueltas, las perlitas, ¿verdad? Y entonces las mismas fueron a dar allá por todo lado. Ay, profe, es que me da una pena votarlo, yo no lo vote, no se preocupe. Yo estoy seguro que si le quedaron 10 bolitas, usted puede rezar el rosario con esas 10 bolitas. Ay, profe, es que me quedaron 9. Bueno, y usted sabe que la novena la tiene que contar 2 veces. Es chistoso, pero les voy a decir algo. La veneración, el respeto que debemos tener hacia los signos sagrados
es algo muy importante. De hecho que en la iglesia, por ejemplo, los corporales, o vamos a decir así, ustedes han visto que el sacerdote, cuando va a consagrar, tiene una especie de limpioncito blanco que lo pone sobre el altar y ahí pone el copón, pone el cáliz, pone la hostia para consagrar. ¿Sabían ustedes que eso no se lava en una lavadora normal? Se recomienda a los sacristanes y a las sacristanas que los laven a mano. Eso no se ensucia, lo que caen son pequeñas partículas del cuerpo de Cristo. Entonces les recomiendan lavarlos a mano. Incluso algunas iglesias tienen un lavatorio, por así decirlo, ya me molesté una pilita, que tiene una salida de agua que da directo al jardín o al paticito. Entonces eso va a caer ahí al jardín y si alguna partícula del cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, está ahí y cuando lo lavan se va ahí por el ducto, no termina con los demás desechos, sino que va a un lugar donde se le da, digámosle, un proceso o una limpieza con respecto. O sea, no es lo mismo agarrar, no sé, el trapo que la cortina y lavarla, eso es otra cosa. Pero si sabemos que es un objeto sagrado que merece cierto respeto, cierta veneración, pues nosotros no tomamos a la ligera estas cosas, menos en la Iglesia Católica, que creemos fielmente que Cristo está en el pan y el vino, nosotros no lo tomamos a la ligera. Entonces yo les digo, bueno, hay signos o elementos que deben ser venerados y respetados. Estos son unos. Y las imágenes de las que yo hacía referencia también. Ahora bien, vamos a seguir un pedacito más porque yo creo que estamos ya con el tiempo y tengo que enseñar las fuentes de la oración. Entonces quiero seguir acá. Dice, voy a ir un poquito más abajo hasta el verso 32 del capítulo 6, recordándoles a ustedes que ya estamos en la carta de Jeremías hacia el mismo pueblo al que se refería Baruch y por eso se juntó ahí. Con los vestidos que quitan a sus ídolos, visten a sus mujeres y a sus hijos, y aunque los ídolos se les haga algún bien, no pueden premiar o castigar en ningún caso, no pueden poner a un rey ni quitarlo, y tampoco pueden dar riquezas, ni siquiera una monedita. Si alguno les hace un voto y no le cumple, ni ellos se quejan. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. Ay, esto es importantísimo. Es que a mí me pasa que, no sé si ustedes tienen escapulario. El escapulario es un recuerdo de que la Virgen nos ama, intercede por nosotros, que tenemos una relación con Dios. Pero la gente dice, ay, es que yo no puedo salir, se me olvidó el escapulario, ¿ahora qué hago? Y ahí no, salga del escapulario. Ay, no, pero es que eso es mi protección. No, su protección es Dios Todopoderoso que está en los cielos. Ese es el signo que a usted le recuerda que usted lo están protegiendo. Pero no convirtamos esos signos que son bonitos en fetiches porque vea que el mismo Jeremías les recuerda a este pueblo que no deben hacerlo. Entonces ahí es donde puede ser un signo, un objeto muy sagrado. Yo creo que de los objetos sagrados que yo uso y que tal vez se me es más difícil quitar y estoy consciente que es un gran símbolo es este, mi anillo de matrimonio. Porque sé lo que representa y lo que significa llevarlo, no lo dejo en casa, pero no es que yo crea que esto me va a librar de un adulterio, no, no, hay mujeres que lo ven a uno con el anillo y dicen, ya qué gordo más guapo y casado, entonces claro, y usted sabe, dejen de reírse los que están riendo, yo los conozco, ¿eh? No, no, esto pasa. No es un signo para que usted vaya y su mujer esté tranquila, que usted lleve el anillo y que nada le va a pasar, que no lo van a ni volver a ver porque anda un anillo. No, no es eso. Son signos que nos ayudan a recordar. En el caso del anillo es circular porque es infinito. Es como la promesa que hacemos hasta que la muerte nos separe. Es de un material precioso, plata, oro, no sé, alguna cosa bonita, porque nos recuerda el valor del matrimonio, que es un gran don, es un gran regalo. Y tres, nos recuerda que ahí el nombre que está inscrito no es el mío, sino el de mi cónyuge, de mi esposa. Mi anillo dice Cintia y no es mi segundo nombre, dice Cintia porque Cintia se puso en mis manos y por eso yo la llevo como una muestra, aquí en mis manos, para cuidarla, protegerla, honrarla y respetarla todos los días hasta que la muerte nos separe. Bueno, eso fue lo que yo dije con Dios
en el altar. Y ese es el significado. Y por ende, cuando nosotros vemos el anillo, recordamos precisamente ese signo, sacramentum, Dios con nosotros, que estuvo ahí en esa promesa. Y sí, yo cuando le veo así la parte interna, veo que sí me lo puede quitar, pero claro, yo les digo a los chiquillos, yo me quito el anillo, pero ahí sigue estando, ¿no? El recuerdo que le queda después de 23 años de andarlo puesto. Entonces, vean, cuando nosotros miramos el anillo, estamos conscientes de que es un signo, pero no significa que es mágico, no, no es el de Frodo, ni mucho menos. No, no, yo no me voy a desaparecer, vea, ya me lo puse, nada pasó. Lo que sucede es que merece respeto. Y cuando nosotros leemos un libro como este de Baruch y encontramos todas esas observaciones en contra de los ídolos, recordamos que nosotros no tenemos ídolos y no tenemos fetiches en la Iglesia Católica. Los recordamos. Tenemos signos que veneramos y que nos ayudan a recordar la grandeza de Dios. Y entonces ahí también, yo digo, se nos pone un poco apologético este tema, porque sí, en ocasiones a mí me han dicho, hey, saque su Biblia, yo no tengo ese libro, pero le voy a enseñar lo que dice. Y entonces, bueno, cuando el hermano no católico le dice uno eso, yo humildemente le digo así, venga, conversemos un poquillo de ese libro, de ese pasaje, y busquemos lo que dicen los libros que sí tiene su Biblia, y lo que dice los ídolos y todo eso. Bueno, ya eso es lo que está. Importante. Recordar que el profeta Jeremías le hace un mensaje al mismo pueblo al que le está hablando Baruch, y por eso la carta va ahí como un añadido, pero que es una carta de Jeremías. Podríamos decir que el libro de Baruch termina de esta manera y dice así al último verso: más vale el varón justo que no tiene ídolos, porque nadie le quitará su fama. Oiga, qué bonito, está con refrán y de todo. Esta es la composición del libro de Baruch. Dijimos primera parte, primera parte recordando el castigo, recordando el exilio, recordando también que Dios los ama. Segunda parte con 2 versos, hasta ahí Baruch. Y la tercera parte que yo les decía, que es esta carta de Jeremías que se incluyó en esta traducción para que esté completo el libro con esa cartita que mandó Jeremías para ese mismo pueblo, por así decirlo, dirigido a un pueblo que estaba viviendo en la opresión, viviendo en el exilio, fuera de su amado Jerusalén, fuera de su templo, exiliados espiritualmente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Yo tengo una pregunta, Adelante. No de libro, sino es como más en general. Ahora estaba revisando yo, pues, todo siempre en cada clase. Doña Roxana. Sí, Mira, qué curioso. no me escucha. O sea, ahí cuando usted me dijo, no me escucha, la escuché perfecto y claro. Hagamos una prueba. Ahora, Nos había sucedido antes. Hable muy despacio, hable como si me estuviera diciendo, don Mauricio, así. ok. Es que no tengo conectado audífonos ni nada, sino que estoy directamente hablándole a la computadora. Okay. No, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted nos había dado todos los libros del Antiguo Testamento que están escritos en griego? Doña Roxana. Ajá, no me escucha. Ahí es que usted nos había dado los libros del Antiguo Testamento y en eso sonó y no le escuché. Ajá. Usted los había mencionado al puro principio. Sí, señora. Ajá. Pero comparando, digamos, comparando como yo los había escrito a como los hemos ido analizando, no, o sea, no vamos como en orden. Es eso, ¿por qué? O sea, simple, no sé si tiene como alguna lógica o tiene alguna razón, motivo de por qué lo estamos viendo así. Por ejemplo, sabiduría, lo vimos la semana pasada, el libro de la sabiduría. Yo vimos Baruch, pero Baruch está antes de sabiduría, del libro de la sabiduría. Entonces, no sé si es porque, no sé, vamos como del más complicado al menos, o no sé, duda, nada más para que me aclaren un poquitito. Gracias. Con gusto, doña Roxana. No, muy buena pregunta. No, de hecho que es aleatorio el orden que estoy siguiendo. No, los 7 libros, de hecho, están en un mismo tiempo histórico. Fueron compuestos y fueron escritos y para
los destinatarios vienen siendo los mismos, entonces he puesto variedad, porque de hecho que para la próxima semana, si mal no recuerdo, está, ¿cuál era? No recuerdo, bueno, es que no me puedo salir ahorita, pero igual, he seguido un orden aleatorio, no he seguido el orden, incluso ni siquiera el orden en que aparece en la Biblia, no he seguido el orden, porque dice Tobías, Judith, sabiduría y ahora Baruch. Tal vez fue que en el mismo momento en el que los estaba pensando, fue que los puse para que no fuera repetido como el nombre de personajes, sino meter sabiduría como para que se viera diferente el orden, pero no tiene ninguna, mientras los vea todos, no hay problema. Ahí el problema sería que me brinque uno. Ahí sí. Sí, 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 está bien. Sí, sí. Gracias, profe. Con mucho gusto, doña Rosana, para servirle. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Gracias. No, más bien muchísimas gracias por la aclaración. Sí, en realidad esa misma duda yo la tenía desde hace muchísimos años. Entonces, pero que dicha que siempre se aprende algo bueno en la vida. Era eso nada más también. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, don Mario. No, de eso se trata. Estos 7 libros tienen una particular, yo diría que los únicos que yo visualizo aparte por su estructura son los de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, porque nos vamos a dar cuenta que el contenido es muy diferente, aunque está dirigido a pueblos que viven la misma persecución y la misma condición de exiliados, pero tienen unos elementos que lo hacen muy particulares. Los libros de los Macabeos, incluso en el catolicismo, digo yo, son grandes desconocidos. Estos hermanos, pues, se llama así porque había unos hermanos que les decían los Macabeos, y valga la pena decirle para que vayan pensando en ellos, les decían Macabeos porque Macabeo en hebreo significa martillo, y eran un poquito violentos, y entonces los habían apodado a los 3 los martillos. Eran muy rudos, y como estaban a favor del pueblo de Israel, entonces hay un libro que habla de ellos y de todas sus conquistas. De hecho, que es un género épico, el de ese libro, el género literario. Es interesantísima la composición que tiene, y vamos a disfrutarlos viendo, pero van a ser los últimos. De una vez se los digo, esos, por eso son 2, entonces los dejo al final. Ahora bien, espero que hayamos logrado comprender la estructura, apenas la forma. Si se dan el tiempo de leerlo, como les digo, son solo 6 capítulos, está chiquitico, vale la pena leerlo, consciente de que es un mensaje para un pueblo que cree que por haber pecado recibió un castigo de Dios. Ya aclaré que eso no es así. Es un pueblo que es exhortado a no seguir ídolos, porque en esa época creían que esa piedra, que ese madero era un ídolo, era Dios. Nosotros no, nosotros creemos que es una representación de nuestro Dios o de la Virgen María, de cualquier santo, ¿verdad? Entonces, aclaré esos 2 elementos. Y por último, aclaré el elemento aquí trascendental, y es la carta de Jeremías, ¿verdad? Que aparece ahí, incluida como un plus, ¿verdad? Como un plus, Baruch más la carta de Jeremías que vienen ahí, y que es todo el capítulo 6 de ese libro. Ahora vamos a pasar a la oración final, y después les muestro las referencias de las otras oraciones. Entonces vamos a ver dónde está la oración. Aquí. Creo que algunos de ustedes la conocen, es muy conocida. Se llama como empieza, Señor mío Jesucristo, así la titulan los libros de la iglesia donde aparece. Es muy bonita y les invito a que sea nuestra oración de cierre. Después vamos a hablar un poco acerca de las otras oraciones que les presenté al inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, mis obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis
por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis la gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Después de haber conversado de este libro de Baruch, es una oración que viene muy a mano, ¿verdad? Queda ahí como muy apropiada, muy justa. Permítame nada más. Y, ok. Voy a ingresar a uno de los enlaces que les tengo ahí. Tal vez el que más me interesa es el del Vaticano, porque bueno, yo espero que ustedes en su debido momento puedan, cuando quieran hacer oración, o como les decía yo al principio, dejarse dormir un ratico con una bonita oración, pues es bonito. Vamos a ver, voy a compartir otra vez pantalla, voy a hacerlo desde el buscador, Google. Ok, yo creo que ya está. Ahí está. Ok, vamos a darle. Vatican News, así es como se llama. Aquí estamos viendo la página de Vatican News. Vamos a ver si yo puedo cambiar de lugar, eso, para que veamos la pantalla completa. En ella vamos a encontrar las completas, los laudes y las vísperas. Lo bonito de esto es que podemos no solamente ver eso, sino también vemos todos los contenidos que tiene esta página del Vaticano. Vean que yo seleccioné español. En la primera siempre va a venir en italiano, pero si usted no habla italiano, entonces haga como yo, lo pasa a español y así le queda todo en español. Puede buscar por palabra lo que quiera buscar, algún elemento especial acerca de la fe católica. Aquí encuentra la comunión espiritual, la coronilla de la Divina Misericordia. Qué lindo esa foto. Esa imagen es de un cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo, así se llama. El Padre Nuestro, el Magnificat, el Regina Coeli, el Rosario, bueno, vea usted, todos estos recursos aparecen acá en la página de Vatican News. Es, por así decirlo, el canal oficial de la Iglesia Católica a nivel de noticias. Voy a ponerles apenas un poquito de las vísperas para que las escuchemos, las correspondientes al día de hoy. Vamos a ver, primero tengo que dejarlos compartir, escuchen el audio, compartir. Por eso les digo que ustedes siempre empiezan así con las campanas. ¿Están escuchándolas? Sí, profe. Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Vamos a contar. Estas oraciones son los lados de las completas de las vísperas en canto gregoriano en latín. Pues vamos a adelantarlo un poco. Oye, qué bonito. Son 28 minutos, bueno, 29 prácticamente, para una oración, como para tenerlo de fondo mientras estamos haciendo nuestra oración personal. Creo que es un recurso muy valioso y los invito a que lo busquen. Ahí en la presentación que les voy a compartir aparecen ambos enlaces. El de Vatican News, y aparece también el de EWTN, que vamos a ver, ¿dónde está? Vamos a ver si les puedo mostrar también el canal. EWTN es también otro medio de comunicación oficial de la Iglesia Católica a nivel mundial. Entonces vamos a ponerlo hacia atrás y vamos a poner aquí. Devociones. Este también es muy bonito. Vean. Vamos a encontrar
todo lo que son, bueno, las lecturas del día, todo lo que son devociones, los santos, una biblioteca, fiestas litúrgicas, preguntas católicas y peticiones de oración. Aquí tenemos parte del contenido, aparece el Vía Crucis. Con respecto a la Virgen María, las oraciones marianas, la carta de la Madre Angélica sobre Nuestra Señora de los Ángeles, las advocaciones marianas, textos bíblicos con referencia mariana, María al ritmo del año litúrgico, etcétera, etcétera. Sagrado Corazón de Jesús, Divina Misericordia, el Divino Niño. Tenemos las novenas en honor a San José, a los Santos Ángeles, a la Santa Comunión, la novena en honor al sacramento de la Sagrada Eucaristía, Corpus Christi, las bienaventuranzas, la misa, el sacramento de la Sagrada Eucaristía, la palabra de Dios. Vean ustedes qué cantidad de recursos tenemos nosotros como católicos. EWTN, ¿verdad? Es la dirección, aquí está, es otro de los medios oficiales, porque no les voy a decir que es un canal, porque ellos tienen publicaciones web, publicaciones impresas, tienen canal de televisión, tienen emisora, etcétera. Entonces, bueno, espero que todos estos recursos le saquen el máximo provecho. Yo creo que Dios nos bendice al tener una iglesia que nos provee todos estos recursos. Entonces, si ustedes los requieren para orar, ahí van a quedar en la presentación, búsquenlos, revísenlos. A veces la computadora es cansado porque pasamos todo el día pegados a ella, pero tal vez el fin de semana para hacer una oración con la familia, poner un canto bonito, eso es saludable. Entonces, ánimo a dar nuestro mejor esfuerzo para tratar de alcanzar la meta de la salvación. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a pausar la grabación, a detenerla acá.